Buenas noches. A continuación expondré el producto académico colaborativo del curso Fundaciones y Geotecnia Estructural Aplicada. Contenido del producto. Como punto número 1 tenemos insumos. 2. Descripción general del proyecto. 3. Modelo geotécnico y parámetros por zona en el cual se realiza el cálculo manual de asentamientos elásticos. 4. Alternativas de solución por zonas. 5. Cuadro comparativo por casos de cimentación. 6. Selección y justificación de la solución de cimentación. 7. Sustentación de decisiones en base a normativas. Y 8. Conclusiones. Los insumos que se han usado son los recursos multimedia del curso, las lecturas de la unidad número 1 y número 2, ábacos y tablas de factores de influencia, modelo geotécnico y parámetros de diseño entregados para cada zona, y la normativa E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Descripción del proyecto. El proyecto consta de un complejo industrial, el cual tiene 3 zonas. Zona número 1 destinada a oficinas, zona número 2 almacenamiento de equipos de gran dimensión y la zona número 3 para silos de granos. Como se puede observar aquí el cuadro, las columnas indican la zona y el uso previsto y el método de asentamiento, como es el caso de la columna 3. Las filas detallan la información técnica para 3 zonas específicas. A continuación detallaremos y daremos a conocer el asentamiento elástico para la zona número 1 destinada a oficinas. Para la zona número 1 calcularemos el asentamiento elástico en el centro de la cimentación. Geometría de la cimentación es una zapata rectangular de base igual a 2 metros por una longitud de 3 metros. La profundidad de desplante a 1,20 y la profundidad total considerada para el análisis es igual a 6 metros. Podemos ver aquí los estratos a diferentes profundidades. Tenemos 3 estratos a diferentes profundidades, con cada uno de ellas respectivamente con su módulo de elasticidad ponderado. Con los datos proporcionados y aplicando la fórmula se calcula el módulo de elasticidad equivalente para un suelo estratificado, un suelo compuesto por varias capas. Quiere decir que un suelo estratificado es aquel suelo que está compuesto por varias capas con diferentes propiedades. Reemplazando en dicha fórmula, obtenemos que el módulo de elasticidad ponderado es igual a 21.000 kN por metro cuadrado. Para uno de los 4 cuartos de la cimentación, hallamos el M' y el N'. ¿Qué viene a ser N' y M'? Son los factores de relación geométrica, o también conocido con el nombre de coeficientes adimensionales. Estos factores se emplean para entrar a las tablas de Steinbrenner y encontrar los factores de influencia F1 y F2 necesarios para calcular el asentamiento. A partir de la tabla 9.3 y 9.4 y realizando la interpolación bilineal se obtiene que F1 es igual a 0.451 y F2 es igual a 0.023. Reemplazando en la fórmula para poder hallar el factor de influencia de forma y profundidad, obtenemos que dicho factor es igual a 0.464. Para la relación de Poisson igual a 0.3, la relación de aspecto de la zapata, que es la longitud entre la base, es igual a 1.15. La relación de empotramiento, que está en función a la profundidad de desplante y la base, obtenemos que es igual a 0,60. A partir de estos datos y de la figura o del ábaco 9.5b, se obtiene el valor de IF, el cual es igual a un valor aproximado, ¿no?, que es 0.7731. Bien, la pregunta que surge es ¿qué es I sub S y sub F? ¿No? Podemos decir que son coeficientes adimensionales de corrección que ajustan la fórmula de asentamiento elástico. O sea, estos coeficientes nos van a permitir hacer la corrección o ajustar dicha fórmula del asentamiento elástico según la forma de la zapata y su profundidad. A partir de la ecuación de asentamiento elástico que se muestra a continuación, y considerando los 4 cuartos tenemos
Reemplazando dichos valores, hallamos que el asentamiento elástico es igual a 5.44 milímetros. Para la zona número 2, el cual es el almacenamiento de equipos de gran dimensión, tenemos la geometría de las zapatas, una zapata rectangular cuya base es 6 metros y una longitud 3 metros, disculpe, en la base y la longitud de 6 metros, la profundidad de desplante a 1.50, la distancia del fondo de la cimentación a una grava muy densa es igual a 15 metros, en donde Q sub 0, o también llamado presión neta o carga vertical por unidad de área aplicada por la cimentación es igual a 140 kN sobre metro cuadrado. El perfil geotécnico es una arcilla saturada, algunas propiedades de la arcilla, solo quiero recalcar aquí el índice de plasticidad porque es un factor muy importante que más adelante vamos a detallar. Con una relación de Poisson en condiciones no drenadas igual a 0.5. Para hallar el asentamiento elástico de la cimentación se empleará la siguiente fórmula, en donde E sub S es el módulo de elasticidad o módulo de deformación lineal del suelo. Tendremos que calcular ciertos valores para poder usar estos ábacos que están aquí, ¿no? Como por ejemplo la relación de L o de la longitud entre la base, la profundidad de desplante entre la base, la altura H entre la base. En función a estos datos ingresamos a este ábaco para que podamos calcular los factores de corrección, tanto A sub 1 como A sub 2, en donde A sub 1 es el factor de corrección que depende de la forma de la cimentación y del espesor de la capa compresible. A sub 2 también es un factor de corrección, pero por la profundidad de empotramiento de la zapata. De dichos ábacos obtenemos, o de la figura 9.1, se obtiene que A sub 1 es igual a 0.82 y A sub 2 es igual a 0.95. Reemplazando los valores en la fórmula para poder calcular el asentamiento elástico, se obtiene que tenemos un asentamiento elástico de 2.52 milímetros. Para la zona número 3, silos de granos, destinadas a silos de granos. La geometría de la cimentación, podemos ver aquí, es una losa rectangular bajo el silo, ¿no? La profundidad de desplante está a 1 metro. Aquí tenemos un nivel freático en el cual tenemos una arena saturada. Por debajo de ella tenemos una arcilla normalmente consolidada con las características que se muestran aquí. Entonces, la arcilla está normalmente consolidada, por lo tanto, el asentamiento por consolidación primaria, el cual es nuestro interés en este caso, está dada por la siguiente expresión. Iremos hallando los componentes de esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sigma prima sub O, que es la presión efectiva. Para ello necesitamos también el peso específico del agua, en este caso 9.81 kN sobre metros cúbicos. Reemplazamos en la fórmula de presión efectiva, que viene a ser la distancia por el peso específico de cada material en el cual se encuentra, obteniendo que la presión efectiva es igual a 75,92 kN sobre metro cuadrado. Posterior a ello, aplicamos la ecuación para calcular el incremento de esfuerzo efectivo promedio en una capa de suelo compresible como la arcilla debido a una carga externa en la superficie, ¿no? Luego se elabora este esquema que está aquí o esta tabla en donde Z representa la profundidad medida verticalmente hacia abajo, ¿no? Desde la base de la cimentación o la zapata hasta el punto donde se desea calcular el incremento de esfuerzo. M y N, los cuales se muestran aquí, son factores de escala adimensionales que relacionan el tamaño de la zapata. Podemos ver que está entre la base, entre la profundidad, la longitud entre la profundidad, ¿no? O sea, relaciona el tamaño de la zapata con la profundidad a la que se está calculando el esfuerzo. La variación de sigma prima viene a ser el incremento de esfuerzo vertical. La variación de sigma sub t, incremento de esfuerzo en la parte superior, y la variación de sigma prima sub m es el incremento de esfuerzo a la mitad, ¿no? Reemplazando dichos valores, reemplazando en la fórmula, obtenemos que el incremento de esfuerzo vertical es igual a 18.52 kN sobre metro cuadrado. Reemplazando en esta fórmula
en la que inicialmente habíamos planteado para calcular el asentamiento por consolidación primaria unidimensional, obtenemos que es igual a 8.43 centímetros. No termina ahí porque tenemos que hacer un reajuste, ¿no? Ahora vamos a asumir que el método 2.1 de incremento de esfuerzo, el cual se puede notar en esta figura 8.9, es válido. El área de distribución de esfuerzos en la parte superior de la capa de arcilla tendrá las dimensiones siguientes. Un ancho proyectado y un largo proyectado. El ancho proyectado igual a 5 metros, el largo proyectado igual a 7 metros. El diámetro de un área circular equivalente está en función a esta igualdad que está aquí. De aquí despejamos el diámetro para de un área circular equivalente, el cual es igual a la raíz cuadrada. En el numerador tenemos 4 veces el ancho proyectado por el largo proyectado dividido entre pi, el cual resulta 6.68 metros. También el factor de forma geométrico dimensional es importante, este factor que está aquí, porque con este factor vamos a poder ingresar a este abaco y poder calcular el factor de forma tridimensional, que también es un dato muy importante. Calculado ello, el cual es de forma aproximada 0.73, podemos calcular el asentamiento por consolidación primaria corregido por efectos tridimensionales, el cual resulta ser 61,539 milímetros. Si notamos anteriormente, ese asentamiento nos ha salido 8.43 centímetros, ¿no? Pero en este caso nos está saliendo 6,15 centímetros, o sea, está siendo reajustada. Alternativas de solución por zonas. Para la zona número 1, un asentamiento elástico de 5.44 milímetros es excelente y se encuentra muy por debajo del límite tolerable estándar, que suele ser 25 milímetros. Esto significa que el suelo es muy rígido y la cimentación actual ya es altamente segura. Bueno, aquí algunas alternativas por costo, espacio, procedimiento constructivo. Como punto número 1, tendríamos la optimización de la zapata actual. Entonces podemos reducir las dimensiones. Eso sería una mejora en cuanto a la optimización. Reducir el tamaño de la zapata, por ejemplo, a 1.5 metros, ¿no? y a 2.5 podría ser. Modificar la profundidad de desplante. Elevar el nivel de desplante, reducirlo a 1.20. Reducirlo, ¿no? De 1.20 a que está actual podríamos reducir esa profundidad de desplante. Zapata corrida o continua podría ser la otra opción también. La zona número 2, el cual está destinada a almacenamiento de equipos de gran dimensión. Un asentamiento, el cual nos ha salido de 2.52 milímetros, es extremadamente bajo y demuestra que la estructura es muy rígida frente a deformaciones inmediatas, al estar muy por debajo del límite permisible, como anteriormente habíamos mencionado, es 1 pulgada, ¿no? o 25 milímetros. Eso quiere decir que el diseño actual está del lado de la sobreseguridad. Considerando las dimensiones de esta cimentación, que es de 3 metros y 6 metros, tanto la base como el largo, que asemejan a una gran zapata combinada o platea pequeña, se detallan algunas alternativas de optimización. Por ejemplo, optimización geométrica, reducción de área, ¿no? Reducir las dimensiones de la zapata, por ejemplo, a un área de 2 metros por 4 metros, o cambiar las zapatas aisladas más pequeñas para cada columna, si el diseño estructural lo permite, claro, ¿no? Entonces, una opción es reducir las dimensiones. ¿Qué efecto tendría esa reducción? El asentamiento elástico aumentaría ligeramente, claro, pero eso solo aumentaría entre 5 a 8 milímetros, manteniéndose perfectamente seguro. Si fuese el caso de 8 milímetros, 8 más 2 sería 10.52 milímetros, o sea, aún estamos por debajo del límite, ¿no? que es 25 milímetros. Ventaja, reducción drástica de los costos, ¿no? de excavación, nos ahorraríamos en maquinaria o mano de obra, ¿no? Es más, al reducir las dimensiones geométricas, estaríamos reduciendo también el volumen de concreto, el acero de refuerzo también.
La reducción de la profundidad de desplante también es otra opción, ¿no? Elevar el nivel de desplante de los 1.50 actual a 1 metro o a 1.20 podría ser. Eh, Al iniciar la exposición alertábamos de un factor muy importante, ¿no? Del índice de plasticidad. Es por ello que aquí se ha colocado alerta geotécnica crítica. Dado que el perfil es una arcilla saturada normalmente consolidada con un OCR igual a 1, el asentamiento elástico, o sea, el asentamiento inmediato, pues el asentamiento elástico, es solo una pequeña fracción del problema. El verdadero riesgo o el verdadero problema en este tipo de suelos es el asentamiento por consolidación primaria, pero a largo plazo. ¿No? Ahí esta alerta, ¿no? Hay que tenerla en cuenta para las futuras proyecciones de cimentaciones bajo un suelo con estas características. Tener en cuenta el asentamiento por consolidación primaria, pero a largo plazo. Zona número 3, silos de grano. Un asentamiento por consolidación de 61.54 milímetros o a 6,15 centímetros es elevado. Supera los límites admisibles habituales para estructuras rígidas como silos, donde los asentamientos excesivos pueden provocar fallas operativas e inclinaciones peligrosas. Dado que el problema radica en la alta compresibilidad de la capa de arcilla de 5 metros, se proponen las siguientes alternativas de cimentación y mejoramiento. Cimentación profunda, o sea, pilotes. ¿Cuál es la acción? ¿Qué acción va a tener? Transmitir las cargas del silo mediante pilotes que atraviesan la arena a los 5 metros de arcilla blanda. El efecto apoya la estructura en un estrato firme que se encuentra debajo de la arcilla. Ventajas: reduce el asentamiento por consolidación y prácticamente a cero. Cimentación compensada podría ser lo otro, sótano o cajón. La acción: profundizar el nivel de desplante actual de 1 metro diseñando una losa tipo cajón abierto o un sótano, podría ser, ¿no? ¿Qué efecto tendría? Que el peso del suelo excavado compensa la carga del silo, reduciendo drásticamente el incremento neto de esfuerzo en la arcilla. Ventaja: permite mantener una cimentación superficial, reduciendo el asentamiento a niveles tolerables. Ampliación de la cimentación de la losa podría ser la otra opción. Incrementar el área de la losa de cimentación, por ejemplo, a 6 metros o 4 metros por 6 metros, a más, ¿no? De la dimensión que tenemos a un poquito más. ¿Qué efecto produciría? Reduciría la presión de contacto neta aplicada al terreno. Ventajas: al disminuir la presión inicial, el incremento de esfuerzo promedio disminuye y el asentamiento final se reduce proporcionalmente. Lo otro podría ser mejoramiento del terreno, ¿no? Por preconsolidación. Podría ser, ¿no? Colocar una sobrecarga temporal de tierra en el terreno junto con drenes verticales, artificiales, antes de construir el silo. ¿Qué efecto tendría, no? Fuerza la arcilla a consolidarse y a asentarse de forma controlada antes que el silo sea edificado. Elimina los asentamientos diferidos a largo plazo durante la vida útil de la estructura. Podría ser una opción, mejoramiento del terreno. Un cuadro comparativo aquí por casos de cimentación. En el caso número 1 tenemos un diagnóstico de un asentamiento elástico de 5.44, el cual la gravedad es baja. ¿Qué alternativa se recomienda? Optimización geométrica, ¿no? Una optimización geométrica. Para el caso número 2, nuestro asentamiento elástico es de 2.52 milímetros. Gravedad del problema, bajo, ¿no? A corto plazo. Alternativa recomendada: reducción de dimensiones. Ojo, y tener en cuenta la alerta de consolidación, porque el índice de plasticidad es elevado en este caso. En el caso número 3, el diagnóstico de asentamiento, consolidación de 61.54 milímetros, deformación tridimensional severa. ¿Cuál es la gravedad del problema? Es muy alto. Peligro de falla estructural. Alternativa recomendada: tiene que ser una cimentación profunda, pilotes o losa compensada. Selección y justificación de la cimentación. A continuación, presentaremos la selección y la justificación técnica de la solución de cimentaciones más adecuadas para cada caso. Zona número 1. Edificio
o edificio de oficinas, ¿no? La solución seleccionada, la cimentación superficial optimizada, ¿no? Porque podemos optimizar, podemos reducir esa sección, reducción geométrica a zapatas aisladas, ¿no? Un sustento técnico. El criterio de estado de servicio. Las estructuras de oficina toleran asentamientos elásticos normativos de hasta 25 milímetros. El asentamiento calculado original es de 5.44. Es sumamente bajo. Al optimizar y reducir el área de la zapata, el asentamiento ascendería levemente, lo cual se mantiene perfectamente en un rango seguro. Luego tenemos otro sustento técnico, es la interacción suelo-estructura. El suelo presenta un módulo de elasticidad alto, escalonado a profundidad. Como hemos visto, los estratos son diferentes, alcanzando hasta 28.000 kilopascales. La rigidez relativa del suelo es óptima entonces, lo cual significa que el terreno ofrece una excelente reacción elástica ante la carga transmitida, eliminando el riesgo de distorsiones angulares en la superestructura de oficinas. Zona número 2, almacenamiento de equipos de gran dimensión. Se selecciona mantener una zapata combinada rígida, pero con una optimización geométrica moderada. ¿No? Hay que tener cuidado aquí en optimizar la geometría de dicha zapata o de dicha cimentación. La justificación debido a que el asentamiento elástico es de apenas 2.52 milímetros, existe un margen de sobreseguridad innecesaria para la etapa inicial, que se justifica reducir ligeramente el área de la zapata. Ojo con eso. Lo otro que hay que tener en cuenta es la condición de aprobación, ¿no? Esta reducción geométrica queda estrictamente sujeta a que el asentamiento por consolidación primaria a largo plazo. ¿Por qué habíamos dicho? Porque aquí el índice de plasticidad en este caso era demasiado alto. Así es. Zona número 3. A continuación se detalla la selección y justificación técnica para la zona 3. Losa de cimentación para un silo bajo los 3 ejes requeridos. Solución seleccionada y justificación. Se rechaza de forma definitiva la losa superficial actual y se selecciona una cimentación profunda mediante pilotes. Es la alternativa, si el presupuesto es muy restrictivo, una cimentación compensada tipo cajón. Justificación de los pilotes. ¿Por qué? Es la solución más segura y definitiva. Permite hincar y perforar pilotes de concreto que atraviesen los tramos de arena y los 5 metros de arcilla blanda, transfiriendo la enorme carga del silo hacia un estrato inferior firme y más rígido. Esto reduce el asentamiento por consolidación de 61.54 milímetros a un valor prácticamente despreciable, menor a 5 milímetros, garantizando la verticalidad y estabilidad del silo. O podría ser la justificación de losas compensadas también, ¿no? Podría ser construir sótanos o cajones de concreto. Sustentación de decisión en bases a normativas. A continuación se presenta la sustentación normativa internacional. En este caso, para esta exposición solo he considerado la sustentación a través de la norma técnica E.050, ¿no? La norma E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece las directrices y obligaciones para garantizar la seguridad y funcionalidad de la estructura en el Perú mediante el control de distorsiones angulares y asentamientos admisibles. Para la zona número 1, de acuerdo con los criterios de serviciabilidad de la norma, las especificaciones destinadas a oficinas toleran un asentamiento máximo de 25 milímetros, el cual el asentamiento elástico que hemos hallado está por debajo, ¿no? Por debajo, lo cual sustenta legalmente y técnicamente la decisión de optimizar geométricamente la zapata, o sea, reducir las dimensiones, en otras palabras. Para la zona número 2, equipo pesado, asentamiento elástico de 2.52 milímetros, la norma exige rigidez extrema para bases de maquinaria industrial, limitando los movimientos para no alterar la calibración de los equipos. Es muy importante esto, ¿no? Porque cuando hay movimientos, pues los equipos se van a descalibrar. Un valor instantáneo de 2.52 milímetros cumple con creces los límites de servicio. No obstante, el artículo de la norma sobre suelos cohesivos saturados obliga a evaluar el comportamiento a largo plazo, como ya lo venimos repitiendo varias veces, ¿no? Dado que se trata de una arcilla con un índice de plasticidad muy elevado, igual a ¿cuánto? Igual a 40.
La norma advierte sobre deformaciones diferidas. Las decisiones de mantener una zapata combinada rígida se alinean con la exigencia de mitigar asentamientos diferenciales locales inducidos por cargas dinámicas o vibratorias. Entonces, para este caso, para la zona número 2, hay que tener en cuenta ese índice de plasticidad muy elevado. Para la zona número 3, silo, asentamiento por consolidación, ¿no? Aquí es la zona más crítica, ¿no? La norma es 0,50, es tajante al indicar que el asentamiento calculado no debe comprometer la estabilidad global ni la operación de la estructura. Para estructuras esbeltas y rígidas como un silo, por ejemplo, un asentamiento de 6.15 centímetros excede ampliamente el umbral admisible general de la norma. ¿No? Asentamientos mayores a 50 milímetros está por encima de ello. Entonces, el no cumplimiento de este estado límite de servicio obliga legalmente a rechazar la cimentación superficial convencional, sustentando de forma mandatoria la transición hacia una cimentación profunda, o sea, pilotes. Conclusiones. Para la zona número 1, el comportamiento elástico es favorable. Factores de influencia de profundidad. La aplicación del método de Steinbrenner-Bowles demostró que el confinamiento del suelo y la relación de Poisson otorgan un factor de influencia total ajustado, validando la rigidez del estrato portante. O sea, tiene un comportamiento favorable, ¿no? La zona número 2, base de equipos pesados. Podría ser la opción una zapata combinada, mitigación por rigidez estructural, ¿no? La adopción de una geometría robusta actúa eficazmente como un elemento rígido que amortigua la carga dinámica de la maquinaria, limitando el asentamiento inmediato a solo 2.52 milímetros. Ojo, aquí hay que tener en cuenta este detalle nuevamente, ¿no? La alerta de inestabilidad diferida. A pesar del excelente desempeño inicial, ¿no? Tiene un excelente comportamiento al inicio, pero el elevado índice de plasticidad de este estrato arcilloso, el cual es igual a IP40, igual a 40, obliga a monitorear la consolidación secundaria para prevenir desalineaciones futuras en los ejes del equipo pesado. Y aquí, ¿no?, tendré en cuenta este detalle importante. La zona número 3. Losa de los hilos, cimentación superficial versus profunda, ¿no? Falla crítica por servicio. El asentamiento por consolidación primaria corregido por efectos tridimensionales alcanzó los 61.54 milímetros, superando un umbral admisible para estructuras industriales esbeltas. El efecto de relación de proporciones. La evaluación del factor geométrico H sub C entre B entre el diámetro equivalente determinó que el bulbo de presiones abarca la totalidad de los 5 metros de arcilla blanda, forzando una severa expulsión de agua intersticial. Inviabilidad del diseño superficial. Queda demostrado técnicamente que una losa convencional de 2 metros por 4 metros no es apta para esta zona. No va a funcionar, requiriendo de forma mandatoria la transición hacia una cimentación profunda mediante pilotes, ¿no? Esta es la opción correcta para alcanzar estratos firmes. Muchas gracias.